5,69%. Ese es el porcentaje que subió la acción de Google tras el cierre de mercado de la bolsa estadounidense durante el día de hoy y que tuvo resultados que sorprendieron al mercado y fueron mayores a lo que se esperaban y esperaban los analistas financieros. Como saben, actualmente estamos en un periodo de reporte de resultados donde varias empresas norteamericanas en la bolsa de Estados Unidos están reportando sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año 2023. Dentro de esta podemos ver que el día de ayer, o sea el lunes, reportó dentro de las más icónicas la Domino's Pizza y hoy día martes reportó durante la mañana empresas como 3M, General Motors, General Electric, Spotify y durante la tarde al cierre del mercado reportaron empresas notorias como es el caso de Visa, las tarjetas de crédito, Microsoft y también Google, que es la que vamos a estar revisando en el detalle durante este video. Podemos ver además, si es que quieren ver o quieren ir siguiendo, hay varias empresas interesantes también miércoles, jueves y viernes, como pueden ser AT&T, Coca-Cola, puede ser Meta también, Facebook durante el día de mañana y también durante el jueves estaría reportando McDonald's, Mastercard y etc. Respecto a Google específicamente, aquí podemos ver a Sundar Pichai, que es el CEO o gerente general de Google, y yo probablemente dije su nombre pésimamente pronunciado, pero él es actualmente el líder de la empresa. Y como podemos ver aquí en la noticia, vemos que Alphabet, que es el nombre de la matriz de Google, recordemos que Google es solamente un área de Alphabet, probablemente el área más grande de toda la empresa, pero igual hay una matriz arriba que se llama Alphabet, y reportó resultados mejor que lo esperado, principalmente por el crecimiento de la nube. Para los que no saben qué es la nube, es un servicio que también lo proporciona Amazon, lo proporciona Microsoft a través de su servicio Azure y también lo reporta Google. Y es básicamente estos servidores donde tú puedes almacenar distintos tipos de archivos o distintos recursos que necesites a través de estos servicios de nube que ellos te permiten finalmente usar. Podemos ver entonces que los principales puntos que estamos viendo aquí en la noticia es que los ingresos de Alphabet aumentaron un 7% respecto al mismo periodo del año pasado. Es decir, aumentó un 7% durante el segundo trimestre del 2023 respecto al segundo trimestre del 2022. Respecto a la nube, como les comentaba, los ingresos subieron cerca de un 28% durante ese mismo periodo de tiempo, que eso es algo súper importante, ya que como vamos a ver más adelante, hace muy poco que Google está siendo rentable en su negocio de nube, entonces por fin está siendo un negocio que está viendo la luz y que está generando plata positiva, ya que antes era solamente una inversión, donde Google estaba enfocado en hacer crecer el negocio, pero no está obteniendo utilidades por el negocio. Y eso ya no es así, sino que ahora sí efectivamente están recibiendo y está siendo rentable esa área de negocio. Si nos vamos acá, esto es principalmente por qué subió la acción, donde podemos ver que respecto a la utilidad y a los ingresos, en ambas secciones fue mayor a lo que esperaba el mercado. Podemos ver respecto a la utilidad por acción, vemos que se reportó un $1,44 por acción versus $1,34 por acción, que es lo que esperaba el mercado. Y los ingresos también fueron de 74 mil millones de dólares versus 72 mil millones de dólares, que es lo que esperaba el mercado. Otra parte muy interesante acá es este gráfico donde podíamos ver el crecimiento del segundo trimestre respecto a su mismo trimestre del año pasado, en donde podíamos ver que el 2021 Google estaba con un crecimiento bien interesante y eso fue disminuyendo cada vez más hasta el cuarto trimestre del 2022, donde creció solamente 1% respecto al mismo trimestre del 2021. Entonces ahí obviamente los analistas y los inversionistas estaban bastante nerviosos y podemos ver que ya estos últimos trimestres ha empezado a crecer con más fuerza respecto a su trimestre pasado de una forma más interesante y que ya estamos empezando a ver una tendencia al alza que obviamente esperemos que se mantenga. Y finalmente aquí podemos ver respecto a el aumento que ha tenido la acción de Google durante este año. Ha crecido cerca de un 47%, lo que es súper bueno, especialmente comparado con el S&P 500, que ha crecido solamente entre comillas obviamente, un 19% durante este año. Ahora entonces nos vamos a meter a los reportes de resultados y los estados financieros de Google, que es una parte bien interesante que generalmente todas las personas que inviertan en acciones tienen que hacerlo, porque si no, no saben en qué están invirtiendo. Recuerden que al invertir en acciones estamos invirtiendo en empresas que tienen un negocio, que generan ingresos, tienen costos, tienen gente contratada, y hay que tener muy presente que uno está invirtiendo en eso. Entonces es importante meterse a ver esto para las personas que tengan acciones de forma individual. Para esto vamos a la página de Alphabet, a la relación con inversionista, en donde podemos encontrar su reporte de resultados que reportaron hoy día del segundo trimestre del 2023. Apretamos Earnings Release y con eso nos va a llevar
al reporte en inglés. No tengo claro si es que está el reporte en español, pero para este efecto de este video vamos a estar hablándolo en inglés y voy a estar traduciéndolo obviamente qué significa cada una de las partidas que vamos a estar viendo. Yendo acá primero vamos a ver la parte de los ingresos, que ellos la reportan bien interesante porque podemos ver los ingresos de todas las áreas de negocio de Google y podemos ver al tiro que los ingresos que ellos reportaron durante este trimestre fueron de 74 mil millones de dólares versus 69 mil millones de dólares en el mismo periodo del año pasado, y eso obviamente un aumento de 5 mil millones de dólares que es bastante interesante y es el 7% que estaba hablando la noticia que estábamos revisando. ¿Cómo se descompone esto? Podemos ver que lo principal, y es prácticamente más de la mitad de todos los ingresos de Google, es obviamente el buscador de Google, que no es más que cuando tú te metes a Google y buscas por ahí, te aparecen distintas publicidades y esas publicidades son empresas que le pagan a Google para que pongan su publicidad en la página mientras tú buscas. Y eso es más del 50% del negocio de Google y podemos ver que durante este año creció 2 mil millones de dólares respecto al año pasado. Podemos ver también YouTube. YouTube también tuvo un crecimiento. Recordemos, YouTube es prácticamente lo mismo, solamente que la publicidad es en YouTube. Probablemente tú antes de hacerle clic a este video viste una publicidad. Y finalmente eso nos deja para la parte de publicidad de Google cerca de 58 mil millones de dólares, que es, como les comentaba, cerca de 2 mil millones mayor que el mismo periodo del año pasado. Otra cosa súper interesante es la nube, que es lo que le adelantaba antes en la noticia, donde podemos ver que la nube fue cerca de 8 mil millones de dólares respecto a 6.200 millones de dólares que fue el año pasado. Es decir, el aumento acá sí que fue bien importante en términos porcentuales y es bastante prometedor para Google respecto a lo que se venga, a ver si que ellos pueden seguir haciendo que esta sea un área cada vez más rentable y que te genere más ingresos. Y finalmente la última parte interesante que podemos ver acá, ellos reportan la cantidad de empleados que tenían, en donde ellos tienen 181 mil personas empleadas versus 174 mil que tenían el año pasado. Y esto también llama la atención, ya que si recordamos, durante el último año Google había estado enfocado en reducir costos. Habían unos inversionistas activos que le habían mandado cartas buscando que despidan gente porque estaban siendo un problema muy grande respecto a los costos. Y Google, como supieron o si estuvieron viendo la noticia, empezaron a despedir a muchas personas. Pero podemos ver que independiente que han despedido gente, también han seguido contratando, aumentando el número de empleados que ellos tienen actualmente. Yéndonos luego a la parte de los ingresos, podemos ir a ver la parte de los costos, que esta parte es súper interesante por lo mismo que les comentaba. Ellos han estado tratando de controlar sus costos de manera bien importante y podemos ver que sus principales costos son costos de venta, en donde solamente lo aumentaron 1.900 millones de dólares respecto al año pasado. Y también el Research and Development, que es básicamente investigación y desarrollo, que es básicamente los distintos ingenieros que ellos contratan para que desarrollen nuevas innovaciones, nuevos productos, etc. Y finalmente eso es como la parte que se destina a la parte de la innovación de la empresa. Y eso, como podemos ver, también lo controlaron de forma bien interesante. Y también tenemos otros costos como venta y marketing y también otros gastos administrativos. Y eso vemos que los costos totales aumentaron cerca de 2.500 millones de dólares respecto al año pasado, versus los 5.000 millones de dólares que aumentaron los ingresos. Entonces eso es súper interesante porque podemos ver que los márgenes aumentan. ¿Por qué? Porque los ingresos crecen más rápido que los costos y eso también hace que tus márgenes operativos aumenten. Y eso es súper interesante también porque uno siempre quiere que su negocio o su empresa tenga los márgenes más altos posibles, porque es la mayor cantidad de dinero que te queda finalmente luego de pagar todos los costos que tienes que pagar para poder generar las ventas que tu negocio hace. Restando esto, podemos ver que los ingresos operativos, que es básicamente los ingresos de venta menos los costos operativos, nos quedan cerca de 21 mil millones versus 19 mil millones del año pasado. Y luego de eso, restando los impuestos, vemos que la utilidad final de este trimestre fue de 18 mil millones versus 16 mil millones durante el año pasado. Entonces podemos ver que en términos de utilidad, Google tuvo un resultado mejor a lo del año pasado. Y también hay otra cosa súper interesante que Google hace y varias empresas tecnológicas hacen también, que aunque ellos no repartan dividendos, ellos sí lo que hacen es comprar acciones, que se llama en inglés share buyback, que básicamente lo que hacen es que todas las acciones que están en el mercado, ellos recompran esas acciones. Es decir, Google va al mercado, le compra acciones a los distintos accionistas y las saca del mercado. ¿Y eso qué hace? Eso hace que pasemos de 13.000 millones de acciones durante el año 2022 a 12.600 millones de acciones durante el año 2023. ¿Y eso cómo te afecta a ti como inversionista? Que antes, el 2022, estos 16.000 millones de dólares se repartían entre 13.000 millones de acciones y ahora estos 18.000 millones de dólares se reparten en un número menor de acciones. Entonces
la cantidad de utilidad por acción aumenta porque hay menos acciones en el mercado. Y como podemos ver aquí, este es la utilidad por acción, en donde podríamos ver que el 2022 estaba en 1.22, que es básicamente este 16 dividido este 13, y ahora estamos viendo este 18 dividido este 12. Entonces aumentamos el numerador, disminuimos el denominador y eso aumenta la utilidad por acción, que es algo súper bueno también para los inversionistas de Google. Luego, como muchos saben, el estado de resultados, si bien te muestra la utilidad del negocio, no te muestra de forma real cómo se movió el efectivo, es decir, no te muestra los flujos de caja, y es por eso que tenemos que ir a revisar el estado de flujo de efectivo, que eso te muestra cuánto efectivamente se movió la caja de Google, cuánta plata generó y cuánta plata usó, independiente de las formas contables que usan para poder calcular la utilidad. Entonces, para eso podemos hacer un video aparte para poder explicarle en detalle cómo se calcula todo eso. Pero podemos ver que tras hacer todos esos ajustes que les comentaba, la generación de caja de Google por su operación fue de 28.000 millones de dólares. ¿Y qué hicieron ellos con esos 28.000 millones de dólares? Podemos ver que la reinvirtieron en distintas actividades de inversión, por ejemplo en comprar más propiedad y equipo, y eso finalmente hace que en total en inversiones, que es esta parte de aquí, actividades de inversión, hayan gastado 10.000 millones de dólares de los 28 que generaron. Y con los otros 18.000 millones de dólares podemos ver que lo usaron en actividades de financiamiento, que podemos ver que la más importante y la más interesante, que es la que les comentaba antes, la usaron en comprar sus propias acciones. Y entonces ellos gastaron 15.000 millones de dólares en comprar acciones de Google para reducir la cantidad de acciones y finalmente hacer que los inversionistas y los accionistas de Google tengan más porcentaje de la empresa al reducir la cantidad de acciones que hay. Porque, por ejemplo, imaginémonos si hubiesen habido 10 acciones, tú hubieses tenido una, hubieses tenido un décimo de la empresa. Si Google va y compra 5 acciones, quedan 5, tú sigues con tu una, pero tienes un quinto de la empresa. Entonces eso finalmente hace que tu utilidad por acción sea muchísimo mayor gracias a esto que hace Google. Es una forma súper buena que tienen las empresas de poder aumentar la participación de los accionistas dentro de las utilidades de la empresa. Hay acciones, ojo, si quieren hacer este mismo análisis por otras empresas, que ellos lo que hacen es emitir más acciones todo el rato. Entonces ahí es el caso contrario, tú tienes una acción y ellos emiten más acciones y te van diluyendo, y cada vez tu porcentaje es menor de la empresa, y eso generalmente es súper malo para el accionista, ya que te están diluyendo, y si bien la empresa puede estar generando más utilidad, la cantidad de acciones puede aumentar, entonces tu utilidad por acción puede mantenerse igual o incluso ser peor. Y podemos ver que después de haber gastado esos 17.000 millones de dólares en esto, vemos que básicamente ellos están sumamente neutrales en términos de generación de caja, es decir, partieron el periodo con 25.000 millones de dólares en caja y terminaron también con 25.000 millones de dólares en caja. Finalmente, y la última parte que yo creo que es súper interesante y súper importante que la consideren y la evalúen al momento de ver cualquier empresa, es la parte del balance. Esto es básicamente una foto al fin del periodo de cómo estaba el balance, cómo estaban los activos, los pasivos y el patrimonio de Google al fin de junio del 2023, en donde podemos ver estos mismos 25.000 millones de dólares que ellos tenían en caja, y además tenían inversiones de corto plazo, que eso finalmente hace que su efectivo y efectivo equivalente sean cerca de 118.000 millones de dólares. Es decir, Google tenía 118.000 millones de dólares en, para poder usar la palabra simple, por ejemplo, en efectivo, en fondos mutuos, en depósitos a plazo y en ese tipo de cosas. Ellos tenían 118.000 millones de dólares. Es una cifra que uno realmente no se puede imaginar la cantidad de plata que es teniéndola solamente en ese tipo de inversiones. Adicionalmente, ellos también tienen cuentas por cobrar y otros inventarios que finalmente te dejan con activos corrientes de 168.000 millones de dólares. Y luego pasando a los activos no corrientes, que pueden ser, por ejemplo, propiedad y equipo, goodwill, activos intangibles, etc., van con activos de 383.000 millones de dólares. Respecto a las deudas, esto también es súper interesante respecto a Google, donde podemos ver que sus deudas de corto plazo son cerca de 77.000 millones de dólares y su deuda de largo plazo, como podemos ver aquí, son estos 13.000 millones de dólares. Es decir, todo este resto que hay acá son otras deudas más, por ejemplo, cuentas por pagar o impuestos diferidos y cosas así. Pero la efectiva deuda que ellos tienen son estos 13.000 millones de dólares. Y que es lo interesante, que si que sumamos estos 77.000 con estos 13.000, es menos que toda la plata que ellos tienen en caja hoy. Es decir, si que Google hoy en día llega a tener que pagar todas sus deudas, pueden hacerlo fácilmente con todo el efectivo que ellos tienen actualmente en la caja, y eso le da un balance sumamente sólido a esta empresa. Así que eso ha sido por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Fue un video un poco diferente, pero algo que me apasiona mucho, que es el análisis de empresa,
y estar viendo siempre los resultados que reportan estas acciones y meterme a los estados financieros, ver cómo están funcionando y finalmente uno siempre tiene que acordarse que uno es accionista o socio de una de estas empresas. Entonces todo esto es plata que efectivamente tú tienes derecho a esa plata por el solo hecho de ser accionista. Tú cuando compras una acción no es solamente una acción o un papel que se mueve en un gráfico, sino que tú estás comprando una parte de todo esto que estuvimos viendo acá. Saludos.